Alejandra Palacios es presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica. Es licenciada en Economía y maestra en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Además, tiene una maestría en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Fue profesora y coordinadora académica ahí en el ITAM, consultora en la Comisión Federal de Telecomunicaciones y directora de Buen Gobierno en el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Fue asesora de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el estudio sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México. Fungió como asesora en la Confederación Interamericana de la Seguridad Social y accionista del despacho JSW Servicios de Estrategia. En septiembre de 2013 fue elegida por el Senado de la República para presidir la Comisión Federal de Competencia Económica. Alejandra, gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Alejandra Palacios, ¿cómo llegas a toda esta carrera de economía, del contexto de un país complicado? ¿Te gustó la economía desde chiquita, no es cierto? Me gustó la economía desde chiquita, efectivamente. Yo estudié en una escuela de monjas. Y las monjas del Sagrado Corazón nos decían que cómo no compartir lo que sin ser compartido se nos fue dado. Entonces crecí con esta cosa de responsabilidad y de dar de regreso. Y teníamos en la preparatoria una maestra que se llama Claudia, que nos enseñó el marxismo. Y entonces, según Marx, existe la estructura, que es la economía, que determina a la subestructura, que son las instituciones. Y las instituciones justifican el esquema económico, el sistema económico. Y a mí me preocupaba mucho el tema de la injusticia y de la pobreza, y entonces pensé que lo que tenía yo que hacer era estudiar economía para poder entender la superestructura y de esa manera influenciar. ¿En dónde estudiaste economía? Estudié en el ITAM. Donde te dijeron que todo eso no existía. Curiosamente nunca leía Marx. Seguramente. En las clases de ideas, pero no como una materia propia de economía. Sin embargo, el tema de la competencia económica creo que es en donde finalmente se acaba juntando todo esto que, digamos, que he vivido y sentido en este tiempo, porque por un lado es un tema muy técnico, muy económico, y por el otro lado lo que uno está haciendo es combatiendo los privilegios de unos para tratar de apoyar a la mayoría. Así es. Esta transición que ha tenido el país en los últimos años, antes de que entremos de lleno al tema, por supuesto, de la competencia económica, esta transición económica de un país centralizado, de un país con una enorme estructura burocrática, ¿tú crees que el avance económico hasta ahora logrado, diríamos, está en la ruta correcta? ¿Vamos demasiado lentos? Mira, te diría yo varias cosas. Una es, y claramente no lo digo yo, que en México hay por lo menos dos Méxicos, ¿no? Uno donde hay una economía muy moderna, sectores muy abiertos, muy competitivos, y por el otro lado existe otra economía que se ha quedado rezagada, en donde hay pequeños grupos de interés que controlan ciertos mercados y donde es difícil entrar, participar, y los esfuerzos emprendedores normalmente se ven coartados. Sí creo yo que las reformas estructurales de este sexenio serán un paso fundamental hacia un mayor crecimiento económico. Yo creo fervientemente en ellas, y parte de lo que creo en ellas es porque todas tienen un componente de competencia. Y estoy convencida que la competencia es un ingrediente fundamental para que haya mayor crecimiento económico, porque la competencia te lleva a mayores niveles de productividad, a mayores niveles de innovación, porque los beneficios económicos se pueden repartir entre más, porque hay esfuerzos emprendedores. Hay quien insiste en volver otra vez a ciertas medidas proteccionistas, a tratar de, dicen, hay que darle mayores incentivos a determinados sectores productivos del país y protegerlos, porque luego los grandes se los terminan por comer. Esta lógica proteccionista que de repente además empezó a crecer en determinados países, llegó hasta los Estados Unidos, es una amenaza que puede hacer retroceder mucho de lo que hasta hoy ha alcanzado, Alejandra. Lo que yo pienso, Esra, es que contra el populismo, más mercado. Parte del problema, desde mi perspectiva, de aquellos que creen que el mercado no funciona, es porque no hemos vivido
lo que es realmente un mercado abierto en donde quien compite y quien está es el que se gana el favor del cliente y es el que hace que nosotros los consumidores, porque todos somos consumidores, tengamos acceso a productos de mejor calidad y a mejor precio. Muchas veces lo que tenemos y lo que nos molesta, y a mí en particular me molesta, son estos mercados amañados, en donde aparentemente hay un mercado, pero en realidad el mercado está protegido para que solo se favorezcan unos cuantos. Por eso digo que el antídoto ante el populismo es más mercado. Rompamos esas barreras amañadas para que todos podamos tener beneficio de tener mercados abiertos. Cuando uno habla de romper mercados, dice hay que acabar con los monopolios, o sea, aquellos que tienen la propiedad exclusiva de, digamos, la venta de determinados productos. Hay quien también teoriza sobre otro elemento que se llaman monopsonios, que son los únicos que compran las grandototas, los que ahora sí, como dicen, apechugan a los propios proveedores porque son los únicos que compran. Dos niveles también de control, ¿no? Sí. Entonces tenemos a los monopolios, en donde solamente hay una empresa que vende, los monopsonios, en donde solamente hay una empresa que compra. Sucede, ¿no? También tenemos mercados muy concentrados, en donde hay más de una empresa, entonces en realidad son mercados oligopólicos. Y en esos mercados también a veces lo que encontramos es que no hay presión competitiva, es decir, quienes están acomodados. Y en cualquiera de estas tres circunstancias lo que tienes son consumidores cautivos, porque estas empresas no tienen los incentivos a ofrecer los mejores precios y la mejor calidad. ¿Y sabes por qué? Porque están protegidos por las regulaciones. Regulaciones gubernamentales. Regulaciones gubernamentales en muchos casos, acciones de política pública que protegen sus mercados. Y eso tiene que ver pues, con también esta idea de connivencia entre autoridades y empresas. Efectivamente. Y esto lo vemos, Ezra, a todos los niveles de gobierno. Ejemplos muy concretos. Apertura de la reforma energética. Necesitamos poner más estaciones de servicio para que entre gasolineras puedan competir. Tú te vas a nivel municipal y resulta que en muchos municipios y en muchas leyes estatales hay leyes que prohíben que enfrente de una estación de servicio o en una circunferencia cercana se pueda poner otra estación de servicio. Eso lo que genera es que quien ya llegó primero, antes, al principio, tiene un mercado cautivo. Otro ejemplo, para mover carne de res de un estado a otro. En ocasiones de un estado no puedes entrar con tu producto de res o de leche. ¿Por qué? Porque para tener acceso a ese nuevo estado lo que necesitas es que la asociación ganadera del estado entrante te dé permiso para entrar. Ningún competidor en su sano juicio le va a dar competidor. Claro. Pero como si fuéramos estados diferentes. Hay regulación nacional sobre temas fitosanitarios para leche, carne y tal. En algunos estados, para proteger a los productores locales, se ponen protocolos adicionales para la leche, para entrar a la carne, y entonces el producto no entra. ¿Qué pasa en ese estado? Que pudiendo tener acceso a leche y carne más barata, pues finalmente no sucede. Tortillerías, tan fácil, una tortillería no se puede poner cerca de otra si el cabildo no lo permite. ¿Y quiénes están en el cabildo? Los que son los líderes de las asociaciones de la masa y la tortilla locales. Y esto es local y a nivel federal. Ahorita me lo platicas. Estamos platicando con Alejandra Palacios aquí en Línea Directa. Alejandra Palacios, perdón, cuando te interrumpí en el bloque anterior, decías regulaciones internas municipales, estatales e incluso federales que terminan protegiendo el interés de aquellos que dañan al consumidor. El interés de unos cuantos, el interés de quienes ya están en el mercado, y eso impide que puedan entrar otros al mercado y que eso genere presión competitiva y que finalmente los consumidores tengamos acceso a bienes y servicios más baratos. Ahora, esta presencia tuya en la Comisión Federal de Competencia Económica, con las atribuciones que ahora tienes, entras en choque con pues estos factores reales de poder. Las reformas estructurales aprobadas pues le pegan a los grandotes en telecomunicaciones, le pegan en términos de reforma energética, mencionabas el tema de gasolineras. ¿De qué manera la Comisión Federal de Competencia Económica dice, a ver, aquí hay agentes que están evitando que se dé la libre competencia
¿Y cuáles son las presiones sobre eso? Mira, la Comisión de Competencia tiene herramientas que diría yo básicamente van en dos vertientes. Una de ellas tiene que ver con conductas particulares de empresas y ahí lo que tenemos son facultades de investigación y de sanción. Un caso concreto sonado, las Afores, que viven de administrar los ahorros de los trabajadores y decidieron que lo que tenían que hacer ellos era reducir el número de trabajadores que se podían traspasar entre una Afore u otra, que ese es en realidad el vehículo de competencia de las Afores, para reducir sus costos de comercialización y tener ganancias. Entonces, ese tipo de prácticas son hacia empresas y son investigadas y sancionadas por la Comisión Federal de Competencia. Y luego tenemos otro brazo, que es el que yo digo que es de ombudsman en materia de competencia. Es decir, somos la autoridad que vela porque otras autoridades en sus ámbitos de acciones piensen que la competencia económica es una herramienta central para que haya crecimiento económico. Y en ese sentido realizamos otro tipo de labores. Ejemplo concreto reciente de la semana pasada, la Secretaría de Hacienda presentó al Ejecutivo Federal un proyecto de ley FinTech, de estas empresas de tecnología financiera, que pueden desde nuestra perspectiva generar mucha presión competitiva a los bancos tradicionales, porque a veces es muy complicado conseguir un crédito y a través de estas FinTech es más fácil hacerlo y demás. Y esa iniciativa de ley que nosotros celebramos, creemos que inclusive puede ir más allá para verdaderamente hacer que las tecnologías sean disruptivas y que el sector financiero se transforme en este país. Y ese es el tipo de cosas por las que abogamos. Ahí está. Este tipo, cuando tienen este tipo de decisiones que tomar, hay grandes empresas que ya estaban establecidas, Telmex, por decir algo, todo el monstruo telefónico, o pues empresas de televisión también de alta concentración. Cuando se les dice es que tienen que abrir a la competencia, el argumento es que yo ya invertí, es que yo llego a lugares en donde pues los nuevos no quieren entrar y yo soy el que doy el servicio. Hay toda una argumentación por parte del dominante, llamémosle así, monopólico, como quieras, que trata de justificar el por qué tiene que dársele una ventaja a ese dominante por el hecho de haber invertido y llegado primero. Mira, la comisión analizamos todos los sectores de la economía, salvo radiodifusión y telecomunicaciones, pero ese argumento que mencionas sobre a mí me tienes que proteger porque yo ya invertí, porque yo ya llegué, porque yo ya tendí todo tipo de redes, sin mencionar un sector en particular, sí lo encontramos. Sin embargo, está comprobado que en el mediano y largo plazo la competencia favorece el crecimiento económico. Un tema muy importante es que las comisiones de competencia no protegemos a las empresas en particular. Es decir, nuestra labor no es proteger al incumbente y nuestra labor tampoco es proteger en particular a quien podría o potencialmente está queriendo entrar al mercado. Nosotros lo que protegemos son dinámicas. Y en el largo plazo, como te menciono, sí está demostrado que competencia genera más innovación y genera mayor productividad. Y digamos, con una política de competencia normalmente habrá algunos que ganen y otros que pierdan, pero los que ganan son más porque somos los consumidores y consumidores somos todos. ¿Qué pasa en estos lugares en donde, pues, lugares alejados, en donde de repente tienes un montón de tienditas que venden mercancía muy cara, por supuesto, porque pues los costos son altos y de repente se les aparece Walmart ahí, grandotote, y dicen, no, pues es que vino el gran ogro y vino y termina haciendo pedazos a la economía y vende mucho más barato, pero ya terminó con toda la competencia? Sí. Como te estaba yo comentando, y esa es una pregunta relevante, cuando uno aplica la política de competencia o cree, ¿no?, en la política de competencia, claramente hay ganadores y perdedores, ¿no? Y quien se queda, digamos, si uno cree en la política de competencia, finalmente quienes se quedan en el mercado son aquellos que tienen la capacidad de ofrecerle al consumidor la mejor opción. Lo que hay que hacer a la par de la política de competencia es, digamos, pensar qué hacer con estos perdedores.
Y lo mismo pasa con la globalización. Y lo mismo pasa cuando vas abriendo los mercados a la competencia externa. Es decir, a la par de estas políticas de competencia, el gobierno lo que tendría que pensar es cómo ayudar a estos que perdieron a volverse a insertar en la economía. Pero peor le va al país querer mantenerlos ahí a la fuerza, porque en el mediano plazo eso explota. Estamos platicando con Alejandra Palacios aquí en Línea Directa. Bueno, cuando hablas de este juego de las empresas, hay que recordar que la lógica empresarial, pues, parte del principio de ganarle al competidor. O sea, hay una competencia, hay el manejo de información, hay prácticas que tratan de sacar ventaja y que no siempre la lógica va en favor del consumidor, sino en favor de la ganancia. Hay la idea de que la Comisión Federal de Competencia Económica tendría que tener una mayor fuerza, más dientes para pues controlar a las empresas bajo el principio de que, bueno, pues sí, hoy hay esta lógica de que las empresas son las que crean el trabajo, etcétera. Es cierto, pero tampoco es un planteamiento así tan idílico de empresas que pues vienen a hacer el favor a nadie, quieren ganar y ganar dinero, Alejandra. Sí, ahí, digamos, la lógica es que los incentivos de las empresas, al querer ganarse el favor del cliente, favorecen a los consumidores, porque en el mediano plazo la única manera de preservarte en el mercado y ganar presencia de mercado es ofreciendo el mejor producto al mejor precio. Ahora, aquí lo que es muy importante, y por eso hablábamos de más mercado, es que en muchas ocasiones las empresas que no están ahí por sus méritos, sino porque alguien, a través de una regulación o una acción de gobierno, los está protegiendo. Capitalismo de amigos, de compadres. Efectivamente, y eso es lo que hay que distinguir. Entonces, yo hablo de más mercado, pero hablo de más mercado en el sentido de que no haya barreras y que compitan y que se quede el mejor. Y somos muy vehementes en la Comisión de Competencia que lo que tenemos que hacer es acabar con el capitalismo de amigos y por eso, en contra del populismo, más mercado. Pero del bueno, Esra, del bueno. Ahora, cuando haces esto, pues yo supongo que las presiones son fuertes. ¿Qué te dicen las empresas? O sea, sí se enojan, presionan, van, reclaman, le hablan a alguien, te llega línea de que por favor no le hagas esto a tal empresa. Mira, yo creo que el arreglo institucional de la comisión favorece nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque hacia adentro tenemos mecanismos de pesos y contrapesos. Tenemos a alguien que investiga, alguien que revisa las investigaciones. Y nadie puede cerrar una investigación si no hay otro grupo de personas que lo revisó, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay contrapesos. Todo lo que hacemos nosotros como comisión lo revisa el Poder Judicial. No podemos actuar fuera de la legalidad ni de manera arbitraria porque el Poder Judicial nos pone un alto. Pudiera ser que me presionaran a mí, pero somos 7 comisionados y la opinión de todos vale exactamente lo mismo. Presionar a 7 al mismo tiempo está más difícil. Y como te lo menciono, este trabajo, la descripción de este trabajo, o quien se dedica a esto y cree en esto, sabe que va a tener conflicto con las grandes empresas y con el gobierno, que a veces protege a estas grandes empresas. Esto no es personal, es institucional, es una batalla de la institución para favorecer un mercado. Y con esa lógica nos manejamos. Las empresas que se sienten afectadas frente a decisiones de la Comisión todavía tienen posibilidad de impugnarlo, ¿correcto? Tienen posibilidad de impugnarlo en el Poder Judicial. A veces, te cuento, me han comentado, oye, quién sabe qué, le digo, a mí no me pidas eso, que es el Poder Judicial que decide. ¿No te gusta lo que estamos haciendo? Ve al Poder Judicial. ¿Tú crees que este proceso de generar mayor competencia, más empresas, más mercado, es algo que hoy, ante lo que sucede en los Estados Unidos, tú dices, ante ese modelo populista, más mercado, también el riesgo es que las empresas, muchos dicen, hay que empezar a cubrirse, hay que empezar a protegerse, porque uno no sabe lo que mañana puede suceder?
Y ahí está la tentación. Pues la pregunta es cómo te proteges y cómo te cubres. En el mediano plazo lo único que funciona es protegerte y cubriéndote, tratando de ser el mejor. Y eso es concentrarte en tener el mejor equipo técnico, en innovar, estar concentrado en el cliente, en ver qué es lo que el mercado quiere. La otra manera es buscar la protección del Estado, pero eso lleva, ya sabemos, a crisis económicas. Así es. Ahora, políticas de consumidor, el consumidor como la pieza fundamental, aquel que determina, aquel que demanda. Estamos todavía lejos de ser un país de consumidores, aunque hay Procuraduría del Consumidor y todo un montón de cosas, todavía tenemos un consumidor muy poco informado y muy poco combativo, ¿correcto? Efectivamente, y de hecho, digamos, una de las cosas que nosotros quisiéramos ver en el mediano plazo como Comisión de Competencia, a lo que aspiramos, es que la competencia incluso ayuda a esta vida democrática y de crear consumidores conscientes, porque en la medida en que el consumidor se empodera, las políticas y las regulaciones y las acciones de gobierno que vemos son en favor del consumidor, no en favor de la empresa que tiene la capacidad de hablarle al oído al político. Esto implica necesariamente mayor competencia, reducción de tarifas y precios y mejor calidad. La reducción de tarifas y precios viene acompañado de la competencia. No hay posibilidad, la Comisión de Competencia en México y en ninguna parte del mundo tiene una facultad expresa de poder decirle a una empresa que baje sus precios. Es decir, si no nos gusta el precio del pan, la Comisión no puede llegar a decirle a una de las empresas del pan, de ahora en adelante por decreto, baje el precio. Primero hay que demostrar a esa o a cualquier otra empresa que están elevando costos porque están abusando de su poder en el mercado, y eso implica una investigación. Finalmente, ¿ves un país más competitivo para los próximos años? Quisiera un país más competitivo para los próximos años, y la Comisión de Competencia está trabajando incansablemente para aportar nuestro granito de arena en ese sentido. En todo caso, todavía muchos obstáculos, muchos privilegios que golpear. Hay muchos privilegios que combatir, sin lugar a dudas. Pero estaríamos pensando en un poder político que favorece esto, un poder político comprometido con la competencia. Lo que sí vemos cada vez más, ya sea por actuaciones de la Comisión o porque estamos empezando a crear y tener una cultura de la competencia, que tanto los empresarios como las autoridades están en su lógica cuando toman decisiones pensando que hay una ley de competencia que hay que cumplir. Alejandra Palacios, gracias por haber estado aquí con nosotros. A tierra, muy Fue Alejandra Palacios aquí, en Línea Directa.